tal? Buen día, mi nombre es Martín Neri y en nombre de Plataforma Consultores, el día de hoy vamos a ver en este video tutorial la instalación de SQL Server. Vamos a empezar por la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué versión instalar de SQL? Bueno, aquí tenemos una versión 2014 ya preparada para hacer la instalación de nuestra instancia de SQL y más adelante vamos a hablar de lo que es la instancia, qué es y todo esto. Pero empezando con el tema de versión, va a depender, vamos a instalar en esta ocasión 2014, pero va a depender mucho de qué máquina, en qué máquina van a instalar, qué Windows tiene la máquina, qué sistema operativo es. Si es una PC, si es un servidor, si es una laptop, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vamos a basar nuestra instalación en este manual de instalación, valga la redundancia, que Compaq libera, en el cual pues nos habla de versiones de equipo de cómputo, versiones de Windows, versiones de SQL, versiones de Office, compatibilidades, consideraciones a tomar en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendaciones básicas o requisitos básicos, mejor dicho, y requisitos óptimos, bueno, le llaman requisitos mínimos y requisitos óptimos para que trabaje primero el SQL y después los sistemas de Compact que se van a instalar. Bien. Entonces, ¿cómo valido yo, bueno, qué versión voy a necesitar? Si de SQL. Si me van a pasar un respaldo, por ejemplo, y ese respaldo lo hicieron en un SQL 2019, pues ni hablar, ¿no? Tengo que instalar yo en mi máquina un SQL 2019, si no, no voy a poder cargar dicho respaldo de Compact, de cualquier sistema de Compact que maneje SQL. Antes de instalarlo, hay que validar aquí en las consideraciones viene lo siguiente. Bueno, perdón, aquí no era, era por acá. Primero, revisar si la máquina que yo tengo es compatible con esa versión de SQL que yo quiero instalar. Bien, aquí me habla, se fijan, de un SQL Server, bueno, perdón, aquí me habla de Windows, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012. Estas son pues las tres versiones de Windows Server pues que más comúnmente se ven hoy en día, por así decirlo, ¿no? Un SQL Server 2016 sería lo ideal. Un SQL Server 2019 ya sí es posible, ¿no? SQL Server 2012, ¿por qué no? Bueno, si yo quiero instalar SQL 2019, yo no puedo instalar esa versión de SQL 2019 en un Windows Server 2012, empezando por ahí. Bien, entonces hay que revisar primero si la versión que yo tengo de Windows es compatible con la versión de SQL que quiero instalar. Bien, eso bueno, pues lo puedo validar en la página de Microsoft, pero de entrada les comento, SQL 2019 no es compatible con Windows Server 2012. ¿Sale? Después, bueno, tenemos por ahí, de hecho, Compact marca ahí con un asterisco, si se fijan, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, pues no tienen mayor problema, mayor conflicto. Windows Server 2019 y Windows Server 2016, pues tampoco. ¿Por qué me marca ese asterisco Compact ahí? Bueno, me dice acá abajo que el soporte de Microsoft Windows Server 2012 pues ya finalizó, o va a finalizar, mejor dicho, el 10 de octubre de este año. Entonces, bueno, esa es una de las razones por la cual ya no se va a recomendar montar o instalar sistemas de Compact pues en esa versión de Windows, hablando de Windows Server. Hablando de un Windows tradicional, de un Windows de escritorio, de una PC, de una laptop, por ejemplo, pues aquí menciona que Windows 8 dejará de recibir servicio, bueno, el 12 de enero del 2016, o dejó de recibirlo, mejor dicho, y para Windows 8.1 va a finalizar o finalizó lo que es en enero de este año. Por esa razón, digo, Windows 8 no es tan viejo, digo, ya revisando como una comparativa con sistemas operativos, pues relativamente Windows 8 no es tan viejo, pero se podría decir que ya el estándar o lo que recomienda Compact, si se fijan, pues es Windows 10. Windows 11 todavía, aunque por ahí todavía están haciendo ahí algunas pruebas y hay algunos programas de Compact que ya no se recomiendan instalar en ese Windows, porque pues, ya son sistemas de Compact que van para afuera, como lo que es el Admin Pack. Se fijan aquí por eso tiene la rayita, que Admin Pack no se recomienda en ese Windows.
pero por así decirlo, el Windows estándar o el Windows genérico para hacer instalaciones, o con el que no voy a tener ningún problema, va a ser Windows 10. Ojo, al hacer instalaciones, claro está, porque bueno, problemas puede haber de otra naturaleza, ¿no? Pero bueno, al menos al instalar o al checar compatibilidad para instalaciones de un equipo de cómputo. Entonces, SQL, el que se va a instalar el día de hoy, en estos momentos, va a ser SQL 2014. Bien, y después, bueno, acá abajo, si vemos la tabla, también nos habla de lo, por ejemplo, de lo que es el Office, tanto que batallamos con hojas electrónicas, con el tema del correo, con el tema de, bueno, otros problemas relacionados con Office. Bueno, se plasman y se catalogan aquí por versiones también. Por ejemplo, hablamos mucho de instalaciones de Office a 32 bits y eso, bueno, pues muchas veces sistemas o TI pues no está de acuerdo porque me dice o nos dice, oye, es que cómo me pides que le instale un Office a 32 bits siendo que la máquina es a 64 bits. Realmente no le baja mucho, pues mucho plus a la máquina. Digo, hoy en día ya la mayoría de equipos de cómputo son a 64 bits, que son, pues los 64 y 32 es la arquitectura del microprocesador. El microprocesador en su equipo de cómputo, en su computadora, pues es el que va a repartir las tareas y hoy en día y el que se va a encargar de procesar las tareas. El que me permite tener más de dos o tres ventanas abiertas de un programa, de cualquier programa, etcétera, 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 ¿no? Eso es lo que es el microprocesador. Y ese procesador, bueno, tiene una velocidad de procesamiento, vale la redundancia, y tiene una arquitectura. Obviamente, mientras mayor sea la arquitectura, más velocidad y mejor el procesador o el microprocesador. Ya es muy raro ver un procesador, un microprocesador a 32 bits. Todavía hay, de hecho son más baratos, pero bueno, pues sí, ya en cuanto a hardware de equipo de cómputo, pues ya se queda muy obsoleto, ¿no? Digo, ya comparado con los microprocesadores que hay de segunda generación, quinta generación, séptima generación, bueno, ya ni les quiero hablar de todo eso porque también nos tardamos y nos llevamos aquí mucho tiempo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en instalar un Office a 32 bits en una máquina a 64. De hecho, sí funciona a veces los Office a 64 bits. Aquí me habla en esta tabla de que funcionan Office a 64 bits, pero a regañadientes, ¿no? Y a cuentagotas. Si se fijan, no en todos los sistemas. Factura electrónica no, punto de venta no, admin pack tampoco, y en algunos sí. Y así como en algunos sí, hay veces que algunas hojas electrónicas sí las abre, algunas no. Entonces, pues es incierto, ¿no? Entonces, realmente se sugiere, se recomienda que sea a 32 bits el Office. ¿Qué versión? Bueno, cualquiera de la 2013 en adelante. Yo en lo particular recomiendo 2016 de Office. Igual, es una versión que ya no es tan nueva, que ya es un poco complicado de conseguir. Igual sí se vende, sí la pueden encontrar. Y bueno, si se puede instalar esa versión es pues la que yo podría recomendarles. La 365 2019 sí funciona. La que ya va para afuera también, que tiene aquí su asterisco marcado, es la 2013, que de hecho creo que ya dejó de recibir soporte por parte de Microsoft también. La que ya de plano no está ni en esta lista es la 2010, pero bueno, también para que lo vayan teniendo en consideración. Entonces aquí también me comenta, miren, el 13 de octubre del 2020, bueno, por parte de Microsoft, Office 2010 dejó de recibir soporte. Entonces, Office 2010 puede ser que les funcione, puede ser que no les funcione con sistemas de Compact, pero bueno, ese pues ya no lo recomienda Compact. Entonces también para que lo vayan revisando. Office 2013, aquí también me habla de que bueno, el soporte finalizó en abril de este año, entonces pues también ya, pues ya para afuera. Aunque todavía pues bueno, todavía se ve que funcionan con Office 2013, aunque bueno, Compact ya no lo recomienda, por eso también les recomendamos nosotros el Office 2016, igual a 32 bits. Cualquier versión a 32 bits, independientemente que aquí diga que sí funciona. Ya en la práctica, pues sí es más complicado, ¿verdad? Pero bueno, para que vayan viendo. Seguimos con la tabla comparativa del SQL. También lo que les comentaba, aquí ya me habla de compatibilidades con sistemas de Compact. Me dice que el 2014 pues es el que no tiene ningún problema con ningún sistema. De hecho, si fijan, con contabilidad, con bancos, con nóminas, con comercial, con los sistemas que manejan SQL, pues todo bien. 2016 solamente con Instalia a veces da poquitos problemas, que Instalia es una aplicación que nos permite instalar sistemas de Compact.
Entonces, por eso también ahí no, hay veces que no lo, como que no lo lee bien y tampoco el 2022, al menos con Instalia. De ahí 2017, bueno, 2016, la mayoría les digo nada más con Instalia, ¿no? 2017, pues también, este también es compatible, se podría decir que con todos. 2019 con componentes, hay veces que como que falla tantito, con ciertas versiones de componentes, aunque esta versión pues, ya no está, ya vamos como en la 8 más o menos, o 9 no me acuerdo, creo que es la 8 de componentes. Entonces, pues, se supone que eso ya tiene que estar corregido. Y bueno, básicamente lo del 2017, la recomendación que me hace ahí es que, bueno, por la estabilidad y demás de esta versión, no es compatible con sistemas operativos de 32 bits en ciertas ocasiones, ¿sí? Entonces también ahí, si tienen un Windows a 32 bits y le van a poner un SQL 2017, pues asegúrense, ahí sí asegúrense también, con mayor razón, que la versión SQL sea 32 bits. De hecho, no los deja instalar SQL si es a 32 o a 64. Ahí sí no los deja. En el Office sí, sí me deja, pero en SQL ahí de plano no, porque sí hay ciertas recomendaciones y ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta, ¿correcto? Y bueno, la versión 2022 de SQL, aquí me comenta que es compatible con componentes 801 y la versión 15.2.1 de contabilidad y bancos, ¿sí? O que es compatible a partir de estas versiones. Es decir, si ustedes tienen una versión de Compact, por ejemplo, muy viejita, por ejemplo la 14, pues no se recomienda que actualicen el SQL al 2022 si tienen un contabilidad 14, un Compact y contabilidad 14. ¿Por qué? Porque con esas versiones no se hicieron pruebas y no se recomienda o no se garantiza el uso de esa versión de SQL. Bien, entonces pues ahora sí que el tope de gama o el más alto de SQL que podríamos instalar sería el 2022, aunque con ciertas recomendaciones. Ahí sí tendrán que tener todo al día, todo actualizado al día, desde el Windows de la máquina, desde el Windows del servidor, si es que tiene un servidor, hasta los sistemas de Compact, ¿correcto? Para instalar esta versión de SQL. Hay gente que le gusta estar al día en todo, en todos los sistemas, en todos los softwares. Entonces, pues ahí si están así, si es su caso, pues adelante, pueden instalar esa versión de SQL. Hay gente que es muy raro que actualice SQL. Muchas veces hablan o muchas veces sí me hablan de que pues de que si es necesario actualizar el SQL. Realmente pues es un gestor de base de datos que nos va a permitir almacenar la información de Compact, lo que es mi SQL. Si yo no paso respaldos y no me pasan respaldos, pues toda la vida puedo trabajar con la versión SQL. Hoy en día, la versión a partir de la que trabaja, pues Compact, se podría decir que es 2008 R2. Ya no está aquí ni en la tabla el 2008 R2. Es más, ya no está ni el 2012, porque el 2012, pues como vieron acá arriba, pues ya va para afuera o ya no recibe soporte esa versión de SQL. Entonces se recomienda a partir del 2014. Por ahí cuando se actualizó lo que es el ADD, si recuerdan, antes el ADD no estaba en SQL y ya a partir de cierta versión de Compact se actualiza el ADD a SQL y ahí me pedía que tenía que tener 2008 R2 como mínimo. Y bueno, de ahí ya después empezaron a pedir 2012 como mínimo y pues va a llegar un momento en el que van a pedir, que Compact va a pedir del 2014 como mínimo o del 2014 en adelante. Así que yo creo que ya es momento porque se fijan ya el 2012 y aquí ya ni aparece. Bien, entonces, respondiendo a la pregunta de qué versión instalar, bueno, yo recomendaría 2014, salvo tengan una máquina con otras características. Si van a instalar un SQL mayor, más nuevo, de mayor versión, si revisen primero las características de la máquina en donde se va a instalar, sobre todo si es un servidor. Bien, porque les comento, lo más con lo que se van a topar es que SQL Server 2019 en Windows Server 2012, ahí ni le intenten, ese no es compatible. De hecho, en el instalador les dice si detecta que es ese Windows Server. Claro está. De ahí en más, 2019, pues sí se puede instalar en un Windows 10, en un Windows 11. Windows 8 creo que todavía, pero bueno, sería ahí revisar las tablas de compatibilidades en Microsoft, en la página de Microsoft. Bien, ahora eso es en cuanto a la versión. Ahora luego me preguntan, oye, ¿cuál bajo? ¿Cuál descargo? Bueno, ahí
aquí habla lo del 2012 que les comentaba, que ya dejó de recibir soporte. De hecho, aquí en este manual viene una pequeña liga en donde puedo yo ir a hacer la descarga de lo que es el SQL y me habla de pues de dos tipos. Ya hablamos de lo que es la versión y aquí aparte de versión 2014, 2012, 2017, tienen que saber también que existen varios tipos de SQL. Por ejemplo, el que se instala por parte de soporte de Compact es SQL Server Express. Cualquier versión, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022, es SQL 2014 Express. Bueno, SQL Server Express 2014, mejor dicho. Sería el nombre completo del SQL. ¿Por qué Express? Bueno, en la página de Microsoft, cuando nosotros vamos a hacer la descarga del SQL, el Express, bueno, aquí me dice que es gratuito. Realmente cuando encontramos un software que diga Express, pues es que es de libre distribución. Yo puedo hacer uso de ese software sin tener que pagar una licencia. La condición de las licencias tipo Express, bueno, es que si yo en su momento dado soy algún desarrollador y bueno, tengo pues conocimientos de eso y puedo hacerle mejoras, bueno, pues puedo ahí eh, combinar ese tipo de información con lo que es el Express, ¿no? Si no, bueno, pues no pasa nada, yo puedo hacer uso de esa licencia sin ningún problema, sin ningún costo. Hablando de que me cuesta usar esa versión. Entonces eso es lo que es el Express. Ese es el que se recomienda. ¿Por qué? Porque, pues entre comillas, es gratuito. No me cobran por usar la licencia. Hay otro tipo de SQL que es el Standard Edition. Ese ya tiene costo. Y bueno, la ventaja de ese Standard Edition es que no tengo límite cuando yo creo empresas o cuando yo creo bases de datos. El Express me da como tope 10 gigas por cada base de datos que yo vaya a hacer. Entonces también ahí para que lo tengan en cuenta. Digo, realmente es difícil llenar esos 10 gigas que me da de base. O sea, no, por muy grande que esté la empresa, pues sí es complicado. Ahora que no es imposible. Hay empresas que sí tienen un volumen de captura muy grande, muy alto, sobre todo en sistemas comerciales que facturamos y timbramos. Y también, ¿por qué no? En sistemas de compact, de contabilidad. Entonces, si ya el volumen de captura es muy alto, pues sí, puede ser que este Express ya les quede corto. Bien, entonces ahí sí, pues se podría considerar brincarse al Standard Edition, que ese pues hay que revisar porque sí es con costo y bueno, pues no es nada barato. Bien, entonces también para que lo vayan considerando. Bueno, entonces, esto en cuanto a las consideraciones y los requerimientos. Hay que hablar también de requerimientos mínimos. Hablamos de configuraciones, de consideraciones y demás, compatibilidades. Y bueno, aquí estos requerimientos mínimos son requerimientos para instalar Compact. Bien, aquí me habla del procesador, de la memoria mínima, del espacio en disco duro y todo eso. Ojo, esto es el requerimiento mínimo. Ahorita hablamos del SQL. Pero de entrada hablando de instalaciones de Compact, bueno, me dice que como mínimo tengo que tener un procesador i3 en adelante y una AMD Athlon en adelante, ¿no? Hoy en día, pues ya los equipos de cómputo traen un i7, i5 de séptima generación, de quinta generación, o sea, ya un i3, pues ya hoy en día, pues prácticamente está obsoleto. Pero me dice Compact que sí funcionan en un i3, ¿no? Sin problema. En instalaciones monousuario, servidor terminal, que este tipo de instalaciones lo vamos a ver cuando instalemos los sistemas de Compact. Memoria mínima, 4 gigas, aunque hoy en día esto mínimo es muy mínimo, porque con 4 gigas prácticamente ya no hago nada en una máquina. Mínimo tiene que tener 8, mínimo, y de ahí para arriba, aunque sea una laptop. ¿Sí? Pero bueno, Compact me dice que sí puede instalar y puede funcionar con 4 gigas de memoria. Espacio en disco duro 550 megas, un navegador Microsoft Edge y bueno, conexiones o especificaciones adicionales de red para trabajar con escritorios remotos. Bien, ahora estos son los requerimientos óptimos para poder instalar los sistemas de Compact. Y ahorita hablamos también de lo que es el SQL. Me habla de que de un i5 en arriba, para arriba, perdón, es lo óptimo. Que les digo, pues ya también pues ya también se está quedando muy corto.
un i7, yo diría que como mínimo. Los AMD no les digo cuál porque esos casi no, no me gustan, pero bueno, aquí habla de AMD Ryzen o superiores. En adelante, igual estos dos también tienen velocidades, cabe aclarar. Estos dos son competencia, hagan de cuenta que es como la Pepsi, como la Coca. El Intel y AMD siempre han sido competencia toda la vida a nivel hardware. Y bueno, pues son los únicos dos procesadores que yo conozco. A lo mejor hay otras marcas, pero bueno, son estas dos que yo conozco. Y bueno, son las que casi todo el mundo usa cuando arma computadoras. Memoria RAM de 8 en adelante, ¿sí? Eso es para que trabaje de forma óptima, 8 o 16. Ya si es un servidor, pues sí, 16 como mínimo. Y depende de cuántos usuarios se vayan a conectar. Ahorita hablamos de eso. Espacio en disco duro, 100 gigas como, pues como mínimo para que trabaje de forma óptima también, por así decirlo. Y bueno, aquí también me habla de ciertas consideraciones al momento de eh, instalar lo que es el SQL. Me habla, por ejemplo, de que si uno o más usuarios se van a conectar a la vez en el equipo para trabajar con Compact y con SQL, pues la memoria sugerida tiene que ser 8. ¿Por qué? Porque bueno, si es uno o más usuarios de forma simultánea, como les digo, pues ahí hay que tomar en cuenta que va a consumir recursos del equipo, del servidor, que muchas veces también no es un servidor como tal, es una PC, es una máquina de escritorio que funge como servidor, pero tiene 4 gigas la memoria, entonces, pues, o sea, si a una máquina de 4 gigas le instalan un contabilidad y un SQL y aparte le van a conectar una terminal, pues olvídense, ¿no? Se va a tardar 1000 horas en sacar un reporte en contabilidad, pero bueno. Ahí me sugiere 8 gigas. Si se van a conectar de forma simultánea, es decir, si los usuarios van a trabajar al mismo tiempo, pues 16 como mínimo, ¿sí? Ya hablando de dos personas al mismo tiempo trabajando, ¿sale? Entonces ahí sí ya consideren un servidor. Una máquina, un servidor, o ya sea un escritorio remoto virtual, un servidor virtual que esté en la nube, cualquiera de los dos, ¿sale? Bueno, pues lo mismo, si son de forma simultánea, bueno, Compact aumenta las características o los requerimientos que va a usar por cada persona que trabaje, ¿sale? Es necesario tener conexión a internet, pues para hacer los timbrados, las entregas de correo y demás, que también de eso depende mucho el ancho de banda que tengamos. Bueno, con todo esto de home office y demás, pues una conexión a internet, por ejemplo, de 20 megas pues estaría bien, o sea, está bien usar esa conexión, aunque ya en una oficina, por ejemplo, pues ya 20 megas es muy poquito. Pero bueno, en una oficina estamos hablando de que hay 20 personas trabajando al mismo tiempo, conectadas al mismo tiempo, y regularmente en casa pues están una, dos o tres computadoras, ¿no? Mamá, papá y el niño, por ejemplo, ¿no? Y la tablet o el celular, por así decirlo, porque también el Wi-Fi consume recursos, recuérdenlo. Entonces, si es una conexión casera, bueno, pues de 20 megas en adelante. De hecho, por acá viene hablando de ese tipo de conexiones. Bueno, creo que no viene aquí, pero bueno, una, pues un internet casero, pues ya hoy en día, pues ya 20 megas y para arriba, ¿no? Si quieren ver Netflix, pues también se recomienda más, pero bueno, y que sea de fibra, de preferencia. Bueno, que ya hoy en día ya es casi todo es fibra, uno que otra compañía no tiene, pero bueno, la mayoría ya lo es. Entonces, si es red casera, tengan en cuenta que, pues sí, de 20 megas en adelante y de preferencia que sea por cable. Si funciona el Wi-Fi, no decimos que no, pero nunca va a ser igual la velocidad de un Wi-Fi a una conexión por cable, ¿sí? Si está en un cuarto y si su módem está en la sala, pues sí, de preferencia tienen un cable de la sala al cuarto. Si es posible, si no, bueno, pues con el Wi-Fi puede trabajar. Y bueno, regularmente cuando es una máquina en una casa, pues no va a ser un servidor y terminales, va a ser solamente un equipo. Entonces, pues ahí no hay mayor problema si uso un Wi-Fi para hacer un timbrado o si uso un Wi-Fi para mandar un correo. Digo ahí, a lo mejor el timbrado se tarda, pero pues cumple. ¿Sí? Y a lo mejor no me urge tanto porque estoy desde casa. Entonces, bueno, ya si 10 personas trabajan desde casa conectadas a un servidor virtual de una oficina, bueno, pues ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Que ahí ya consumo o necesito recursos en casa, pero bueno, también bueno, me conecto a un servidor, pero bueno, los recursos sí los jalo de mi conexión local, ¿sí? También para que lo tengan en cuenta. Conexiones por terminal server, bueno, pues todo esto es para Compact, que también vamos a verlo más adelante, o en otras grabaciones, mejor dicho.
Hablando de escritorio remoto, bueno, pues todo lo que lleva o concesiones para terminal server o escritorio remoto, pues ya los recursos los tomo del servidor, no tanto de mi máquina. ¿Sí? Disco duro, memoria RAM, todo eso. Ok, esto es lo de SQL. Las bases de datos de SQL crecerán conforme se alimenten los sistemas, conforme se alimenta la información. Si yo utilizo un SQL Express, que es lo que les comentaba, el tamaño máximo de cada empresa son 10 gigas, ¿sale? De cada base de datos, que una base de datos es una empresa. Entonces, es complicado, es difícil que se llenen esos 10 gigas. Sí ha llegado a pasar, pero bueno, es muy raro que se llenen esos 10 gigas, pero bueno. Si sobrepaso esa capacidad, bueno, pues ya tendré que pensar en un SQL Standard Edition, ¿sale? Pero de momento, pues con 10 gigas son suficientes, por así decirlo. Que también tengan en cuenta que esto tengo que tenerlo libre en mi disco duro, porque se van a guardar en mi disco duro, también cabe señalar, claro está. Y aquí me habla de espacio también y de memoria, o bueno, de capacidad de almacenamiento y de memoria RAM. ¿Por qué? Porque todas las consultas, creaciones de registros, borrados de registros, manipulación de registros, etcétera, etcétera, pues van a incrementar el uso de la memoria hasta 3 o 4 gigas, dependiendo cuántos usuarios estén y qué es lo que haga cada usuario. Entonces, fijan, aquí ya me dice que por consultar, crear, borrar y registrar datos, necesito, bueno, va a aumentar 3 o 4 gigas. Si Compact me dice que como mínimo necesito 4 gigas para instalar Compact, pues imagínense. O sea, con los 4 gigas sí la hago para instalar, pero pues ya en el día a día o en el uso, bueno, pues ya esos 4 gigas me quedan muy cortos. ¿Por qué? Porque pues, básicamente son los que se va a comer la SQL. 3 gigas como mínimo, diría yo. Si tienen 4 o 5 empresas, sí. Si tienen una sola empresa, pues puede ser de 1 a 2 gigas. Y ya si tienen 4 gigas y solo es una empresa, bueno, pues todavía. Pero sí, como mínimo son 8. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a trabajar con Compact ni con SQL. Pues tenemos el Office, tenemos, bueno, antes eran las paqueterías de mensajería, ahora es redes sociales, las plataformas de películas, series y demás. Entonces, pues todo eso consume. ¿Sale? Entonces también para que lo tengan bien en cuenta. Y lo que les comentaba, pues aquí también me dice que la versión SQL Express es la gratuita, la de libre distribución, que la Standard Edition, bueno, pues es la que tiene costo. Nosotros vamos a instalar SQL Server Express, en este caso 2014. Bien, muy bien. Bueno, antes de comenzar la instalación, cabe recalcar que en este pequeño manual, bueno, viene cómo hacer la instalación del SQL y demás, y qué es lo que tengo que tener en cuenta. Igual aquí vamos a hacerlo, todo esto lo vamos a hacer para que vayan viendo cada una de las ventanas y bueno, vamos a irlas explicando. Bien, todos los sistemas que vayamos a instalar, llámese en SQL o llámense en Compact, me recomiendan instalarlo como está ahí en pantalla. Clic derecho, ejecutar como administrador. Ahora bien, el instalador yo aquí ya lo tengo descargado, pero básicamente, déjenme ver si viene aquí la liga, si no, ahorita todos vamos a entrar para que la vean. Este es, bueno, compatible con Microsoft, no, creo que ese aquí viene, no, este es lo del lenguaje, esta es otra cosa. Ok, bueno, no importa. ¿Cómo lo busco? Bueno, ¿cómo busco SQL? Bueno, primeramente, pues, si me voy a Google o si quieren buscar ahí en... Bueno, perdón, esta es la publicidad que trae. Si yo pongo SQL Server 2014, 2014, perdón. Ay, ¿qué le pasa a mi cero? Ahí está. Y doy Enter. Primero hay que validar que la página de donde yo lo descargue sea de Microsoft. Porque de repente hay páginas, por ejemplo, videos tutoriales de YouTube y demás, que de repente me mandan una liga pues que no es de Microsoft o que es desconocida, o que el youtuber sube el instalador a su página o a su servidor y bueno, me dice que lo descargue de ahí, pero bueno, pues no es como tan confiable, ¿no? Entonces, mira, aquí vienen varias ligas, pero realmente la recomendable es la de Microsoft. De hecho, se fijan, es la que está aquí marcada y es la primera que me aparece. Bien, entonces le doy clic a esa liga, descargar Microsoft SQL Server 2014, Express, Microsoft SQL Server Express 2014. Ojo, hay que también revisar el tema del idioma. Yo en lo particular, y porque no me gusta meterme en problemas, lo dejo en inglés.
Bien, ya si no saben nada de inglés y lo quieren instalar en español, también se puede. ¿Sí? Se puede, lo cambian de idioma, nada más le ponen ahí español y bueno, lo pueden descargar en ese idioma. Ahora, nada más tengan mucho cuidado, que es lo que me dice acá el previo a la instalación. Si yo voy a instalar en español el SQL, me dice que le cambie el idioma a la máquina, que lo deje en español España, ¿sale? Me habla que tengo que entrar aquí a la configuración regional. Si quiero hacerlo, me voy a meter el panel de control, aquí a la parte de regiones y aquí donde dice español México, le cambio a español España. El que es Spanish Spain, este de acá. Bueno, este porque está en inglés el servidor, pero en español va a ser español de España. Entonces sí se puede instalar en español el SQL, pero tienen que estar en español de España para poderlo instalar. Porque si no les va a botar, les va a marcar un error ahí y les dice que no se va a poder instalar por el idioma. Bien, yo en lo particular me gusta más en inglés porque no tengo que cambiar idiomas. De repente cuando lo instaló en español, pues en español SQL, perdón, sí lo cambio a español de España, reinicio la máquina porque hay veces que se tiene que reiniciar la máquina, sobre todo con un servidor. Lo cambio todo, pero por ejemplo cuando instalo nóminas, se me olvida cambiarlo de español de España a español México, la máquina, el idioma de la máquina, y no me deja instalar nóminas. Entonces, por esa razón a mí en lo particular me gusta más en inglés, pero sí se puede instalar en español el SQL. Nada más hay que cambiar esa parte del idioma. Bien. Entonces, bueno, desde aquí pues ya le dan descargar y les pregunta qué quieren descargar. Entonces aquí, perdón, les va a aparecer las versiones de SQL. El que tienen que seleccionar es el que dice Express 64 bits, este. Ya si la máquina que tienen es a 32, pues el que dice Express 32, ¿sale? Entonces, bueno, de esa forma puedo yo descargar el SQL. Selecciono este en lo particular y le doy download o descargar. Aquí. Bien. Ok. Una vez que termina la descarga, yo voy a cerrar esto porque ya lo tengo descargado. Me descarga esto, me pone aquí este instalador. Si yo lo dejo el mouse ahí, si no le doy clic ni nada, ahí me dice la versión que es, me dice SQL 2014 Express, lo cual es lo que vamos a instalar ahorita. Bien, entonces doy clic derecho y le doy ejecutar como administrador. Bien, ahí está. Me dice que va a descomprimir este instalador en una carpeta, le digo que sí, y ahí empieza la barrita a correr. Y bueno, también algo más que tenemos que tener en cuenta con SQL antes de usarlo, igual también sería antes de instalarlo, ahorita mientras corre esto. Aquí el mismo manual me habla de unos puertos, que eso puede ser previo a la instalación, de hecho si lo pueden hacer o si lo hacen antes de la instalación, pues también. Aquí me habla de configuraciones de antivirus y configuraciones de puertos. Esto en el caso de Compact, que también en el caso de SQL aplica, porque también puede ser que el mismo firewall o el mismo antivirus puede que me estén bloqueando la instalación de SQL. No es tan común que bloqueen instalaciones. Bueno, al menos de SQL. Hay veces que se instala, pero no hay conexión con la base de datos. Entonces aquí me habla de agregar puertos. Aquí son puertos de contabilidad y acá tengo puertos en este otro documento. Ah, es el mismo. Bueno, ahorita les enseño el otro, porque también tenía uno de puertos de... Aquí está, listado de puertos, este mero. Tenemos listado de puertos para agregar en firewall y antivirus. En el caso de SQL, pues también aplica porque también hay para hacer conexiones a la base de datos. Que esos andan por acá, si me no recuerdo. Son para mandar correos. Ok, aquí andan bien. Estos. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí me abre esta ventana para hacer la instalación. Si es una instalación desde cero, que la máquina nunca ha tenido SQL, si está nueva la máquina, le pongo nueva instalación, que es esta que está aquí. Si ya tengo una instancia o ya tengo una instalación de SQL ya instalada, valga la redundancia, puedo actualizarla. Si es una versión 2012, pues puedo actualizarla a 2014 dándole clic a este de upgrade, ¿sale? O de actualizar en español. Previo respaldo. Hagan un respaldo de todas sus empresas antes de actualizar.
¿correcto? Porque sí puede ser que ahí les bote o les tenga el proceso y ya no haga nada. Entonces, si no tienen respaldo, pues cuidado. Bien, entonces en este caso va a ser nueva instalación. Le voy a dar clic ahí donde dice nueva instalación. Y primero va a empezar a leer la máquina, va a escanear el equipo de cómputo y si no encuentra ningún problema, va a decir que todo está bien y me va a poner ahí unas reglas de validaciones. Aquí es el contrato de la licencia. Le digo que sí acepto. Si la quieren leer, bueno, pues si lo instalan en español, pues les va a aparecer en español. Ahí les aparece ahí con el contrato con el que tienen que cumplir, que básicamente, bueno, uno es que no es con costo, pero bueno, también si lo quieren dar una leída, pues ahí está. Siguiente, ahí hace el barrido. Si todo está bien, hay veces que ni me dice qué, qué validó, qué no validó, pero aquí en Install Rules o en reglas de instalación, aquí una antes de esta, aquí lo pasó muy rápido porque todo lo encontró correcto, no encontró ninguna falla. Pero por ejemplo, si el firewall está activado, si no ha reiniciado la máquina y se actualizó Windows, me va a decir que reinicie la máquina o que desactive el firewall, cosas así. Entonces ahí, si la regla que valida está en amarillo, puede continuar con la instalación. Si la regla que valida está en rojo, ya no puede continuar. Entonces ahí, si está en rojo, muchas veces me dice nada más reinicia la máquina. Pues cierro todo, reinicio y ya vuelvo a correr mi instalador. ¿Sí? O ya si de plano le falta algo al instalador del SQL, si le falta algún componente de Windows o algo que se actualice en el sistema operativo, bueno, pues tengo que instalarlo primero y después continuar con la instalación. Bien. Entonces, bueno, aquí las reglas las pasó sin problema, entonces me brincó ya directamente esta ventana. Aquí en el manual de instalación, déjenme ver si todavía viene así, porque eran muchas las versiones de SQL que instalábamos. De hecho, creo que aquí bien, miren, aquí está en español, nueva instalación de SQL, aceptar los términos de la licencia. Ok, no, aquí tampoco vienen las reglas de instalación, pero bueno, a ver si venían ahí, pero bueno. En este de reglas, pues es lo que les comentaba, básicamente es la misma ventana que estamos aquí. Simplemente le damos siguiente, aquí, siguiente, y después me va a preguntar, bueno, igual valida otras reglas, después me pregunta qué nombre le quiero dar. Bien, este es el nombre que va a tener la instancia. ¿A qué le llamamos instancia? Bueno, el sistema genera, bueno, el instalador de Compact genera una carpeta en cierta ruta de la máquina y a esa carpeta le pone el nombre que yo le doy aquí. ¿Sí? Esa carpeta es mi instancia, ahí que se va a guardar. Se van a guardar las bases de datos, tanto del SQL internas como las que yo haga en Compact. ¿Sí? Entonces la instancia es como un repositorio donde voy a alojar mis bases de datos, ¿correcto? Entonces aquí yo le voy a dar un nombre. ¿Qué nombre le pueden dar? Bueno, básicamente el nombre es el que ustedes quieran. Compact lo que hace es desde que existe el contabilidad que salió en SQL, Compact le pone sus instancias así, Compact, tal cual. Entonces, aquí ya va a depender de gustos. Cuando instalan un sistema de Compact, ya sea contabilidad, nóminas, comercial, comercial pro, lo que va a ir a buscar, bueno, comercial pro no, ni el Star ni el Star ni el Pro buscan ese nombre. Pero los demás van a ir a buscar a la máquina que tengan una instancia llamada Compact o Compact y algo más. Compact 2014, Compact 14, Compact 17, Compact 19, no sé. Dependiendo. Yo lo que hago por costumbre es ponerle la versión del SQL que estoy instalando. Que aquí el problema es que si yo actualizo el SQL y lo actualizo el 2019, pues obviamente ese nombre de la carpeta pues ya no va a estar bien, ¿verdad? Pero bueno, como base o como referencia de que estamos instalando esa versión de SQL. Bien, pero el nombre básicamente puede ser lo que ustedes quieran. Lo que sí es que Compact va y busca que esté esa instancia. Si no está, no pasa nada. Si no está o si no la encuentra, el instalador me dice, oye, no encuentro la instancia Compact, dime en qué instancia te voy a instalar. Entonces ya selecciono yo la instancia y pues ya le doy siguiente, ¿no? Que bueno, casi todos buscan o encuentran Compact y bueno, que tenga ahí, puede tener algo adicional después o antes. Bien, entonces, pero el nombre básicamente puede ser lo que ustedes quieran. Y luego a siguiente, hay gente que no le cambia el nombre, le deja el SQL Express que tiene. Está bien, no pasa nada.
Siguiente. Después me va a decir que configure pues lo que son los servicios de la instancia. Aquí no puedo hacer gran cosa. Por default me instala dos, bueno, creo que son tres, un agente también, más adelante lo vamos a ver. Aquí lo único que puedo hacer es que al SQL Browser, al navegador, lo puedo activar como automático. De hecho, los dos tienen que ser como automáticos. Ya cuando termine la instalación, vamos a ver qué tanto le tengo que configurar de forma adicional a lo que es el SQL, ¿sale? Y a la instancia. Entonces, que estén los dos como automáticos aquí, porque aquí es lo único que me deja hacer prácticamente. Entonces, le doy siguiente. Y aquí ya va a preguntar qué contraseña quiero ponerle. Ojo aquí. ¿Cómo le pongo una contraseña? ¿Y por qué tiene que tener contraseña? Bueno, cuando instalamos los sistemas de Compact, cualquier sistema que trabaje con SQL, llámese contabilidad, bancos, comercial, premium, comercial pro, nóminas, necesitamos ponerle una contraseña. El usuario por default es el usuario SA, ¿sí? Y de hecho, yo siempre lo que hago aquí es hacer un archivito de texto y ponerle aquí datos SQL. Aquí le pongo nombre de instancia. Dijimos que le pusimos Compact 2014. Y luego le pongo usuario. El usuario siempre va a ser el SA en minúsculas. Y contraseña. Aquí, bueno, la contraseña es la que ustedes quieran ponerle. Aunque si estamos instalando en servidores, casi siempre me pide que tenga un carácter especial y que cumpla con ciertas reglas. Si no les interesa tanto la seguridad, por así decirlo, pues muchas veces lo que hace la gente es poner esto, ¿no? Así. O a la contraseña le ponen contraseña, que también me ha tocado. También suele pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tenemos ya por default una contraseña genérica cuando instalamos nosotros en soporte, pero bueno, si se quieren inventar una contraseña, pues se la pueden inventar. Mientras más caracteres especiales tenga, mientras más letras mayúsculas, números, revoltura tenga, por así decirlo, pues es más segura. ¿Por qué? Porque se tardan más en encontrarla, ¿sí? En el caso de que alguien se las quiera robar. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué es esta contraseña? Para entrar a darle mantenimiento y para gestionar las bases de datos. Bien. Entonces, si no hay ningún problema con que todo el mundo tenga la contraseña del SQL, pues no pasa nada. Pueden ponerle esa, o del 1 al 5 y una A. Pero si quieren ser precavidos con su información, quieren cuidar su información, bueno, pues pueden poner una contraseña segura. No sé, una letra, un número, otra letra minúscula, otra, no sé, mayúscula, no sé, algo así, ¿no? Seguridad, seguridad, por ejemplo, 2023 y un asterisco, una diagonal, por ejemplo. ¿Sale? Entonces ahí les paso un tip para una contraseña segura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero pongo mi contraseña, la escribo en un bloc de notas y aquí en la instalación del SQL, ¿qué tengo que hacer para que me pida contraseña o para que yo ponerle contraseña a la instalación del SQL? Tengo que activarle que quiero instalar como modo mixto. Y ya en modo mixto, si se fijan, me dice, ok, ponle la contraseña para acceder a la base de datos. Y aquí está el usuario SEA, que es como un usuario administrador. Entonces el usuario siempre va a ser el SEA. ¿Sí? Entonces contraseña, aquí pego mi contraseña que acabo de escribir y aquí pego otra vez. Bien. Ahora este archivito, si lo van a guardar, pues nada más asegúrense de guardarlo. Miren, aquí hice otro. Ponerle datos SQL2. Bajo llave, con contraseña el archivo, en una memoria encriptada, no sé. Pero nunca apunten contraseñas en un papel y mucho menos lo dejen en su escritorio. ¿Sale? Entonces aquí pongo la contraseña, le doy siguiente y ya, empieza a hacer la instalación. Bien, esto pues se los puedo pasar ahí porque pues nunca la he usado y esta me la acabo de inventar básicamente, ¿no? Pero bueno, la idea es, la idea es esa. Mientras más segura está la contraseña, pues es mejor. Entonces ahí lo que va a hacer es instalar. Digo, aquí depende mucho, va a depender mucho de la máquina que tengan y de la capacidad que tenga el equipo. Por ejemplo, esta máquina, pues si vemos las características,
Tiene 16 gigas de memoria, entonces si fijan está muy bien. Tiene un procesador, creo que son dos capas, es un procesador Xeon, que es más de lo que recomienda, o sea, ya este es más de un i3, más de un i7, más de un i5. Este tal cual es un servidor, es virtual, pero es un servidor. Y es una SQL 2019, ¿correcto? Entonces ahí se fijan, por eso, pues ahí ya va a terminar prácticamente. Si van a instalar en una PC, no les miento, hay veces que una instalación en un Windows 8, en un Windows 10, una instalación de un SQL, digo, una máquina que ya tenga información, es decir, que ya tenga un Office, que ya tenga correos, que ya tenga documentos guardados, no sé, una máquina con 4 gigas, por ejemplo, que Compaq recomienda instalar en eso como mínimo, se pueden tardar hasta 2 horas en una instalación de SQL, de 1 a 2 horas. Sí, claro, contando desde que descargan el instalador, desde que configuran el equipo, revisan firewall, revisan antivirus y en todo este proceso que hace de instalación. Bien. Entonces aquí la instalación de este 2014 es relativamente sencilla. Si van a instalar, por ejemplo, el 2017 o el 2019, antes de empezar o antes de que les pida la contraseña, les pide que descargue como ciertos parchecitos para hacer la instalación. Ahí mismo les trae las ligas. Son como 4 archivos que descargan en 2017 y 2019. Y creo que 2022 también. Entonces se descargan y una vez que se descargan, nada más le dicen en dónde está la ruta, en donde guardaron esos archivos, que regularmente es descargas. Y ya, le dan siguiente. El instalador lee los archivos que descargó y ya, continúa con la instalación. Entonces, fíjense, aquí ya terminó. Ya todo está en verde, todo está bien, no tuvo problemas. Y aquí pues ya, cierro. Y ya terminé mi instalación. Ojo, ya está instalado, falta configurarlo. ¿Qué le tengo que configurar? Bueno, esto ya lo cierro. Para configurarlo, perdón, me voy a ir acá. Y aquí regularmente, como es un programa nuevo, me va a aparecer aquí en programas recientes, este que es SQL Configuration Manager. Va a depender de la instalación que hagan o de la versión que instalen, mejor dicho, 2017, 2019, pero siempre va a tener el mismo logo. Entonces le doy clic ahí. Si no lo encuentro, bueno, pues me voy acá a los programas Microsoft SQL, abro 2014 y aquí abro esta caja como de herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a configurar aquí? Bueno, estos dos son los que me interesan. Este no importa que esté detenido, no pasa nada, ese no lo va a usar Compact. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, me voy a ir aquí a SQL Configuration Network. Voy a dar doble clic sobre la instancia que acabo de instalar, protocolos de la instancia, doble clic aquí. Y aquí voy a activar estos dos que están deshabilitados. ¿Cómo los activo? Clic derecho, activar. Si fijan, hasta ahí están deshabilitados. Entonces, clic derecho, activar. Le digo que sí. Clic derecho, activar. Y le digo que sí. Aquí me dice que es necesario reiniciar la instancia. Aquí le digo que sí. Ya están activados. Es necesario reiniciarla para que surtan efectos estas activaciones. ¿Cómo reinicio la instancia? Me voy acá otra vez a SQL Server Services o servicios SQL Server y el browser y la instancia. ¿Qué voy a hacer? Antes de reiniciarlos, le voy a dar clic derecho al primero, propiedades, y aquí le voy a poner local system. Tiene que estar así como local system. Le doy a aplicar, le digo que sí y aquí se va a reiniciar. Va a guardar los cambios que le acabo de hacer a este y va a guardar los cambios que acabo de hacer con los protocolos. Si fijan, ya está como local system. Y lo mismo voy a hacer con este. Si fijan, este de acá es la instancia que acabamos de instalar. Compact 2014. Clic derecho, propiedades. En este caso está como servicio de red. Le activo este de arriba para que me deje poner local system. El local system o sistema local en español. Aplicar. Le digo que sí. Y listo. Ahí se está reiniciando, parece. Ajá, ahí está. Y ya, los dos están como local system y ya están activados mis protocolos. Esto es lo que debo de configurar después de la instalación del SQL. Si no están activados los protocolos y si no están como sistema local, la instancia y el browser, me va a dejar instalar los sistemas de Compact, pero probablemente me marque algún error. Cuando abra la consola de contabilidad, al momento de entrar nóminas, no sé. ¿Sale? Entonces tengan en cuenta
que hay que hacer esto después de hacer la instalación de SQL. Bien, entonces, de momento, por lo pronto es todo en este video tutorial. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en otro video ya haciendo las instalaciones de los sistemas de Compact. De momento es todo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos. Mi nombre es Martineri y hasta la próxima.